Y te voy a contar la historia de por qué esto no es el éxito que nos lo quieren pintar. Y para solucionar ese tema interno de puertas adentro, él está echando mano de su posición en el Consejo de Seguridad, es que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo vi alguna gente que decía en redes que tenían la tesis de que a una antiderechos el feminismo no la puede cobijar, no la puede defender. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Ahora resulta que este exabrupto de Daniel Noboa de enviar a su vicepresidenta a Tel Aviv porque se cansó de ella, porque uno no puede entender por qué más puede ser. Porque la quería tener lejos. Sí, la quería lejos, la envió afuera y resulta que esa decisión tan abstrusa eh, es un éxito internacional. Hay Pero, declaraciones. ¿por qué dices que es un éxito, Roberto? Porque las embajadas, los gobiernos de China, Rusia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos felicitan al gobierno de Daniel Noboa por haber tomado tan sabia decisión. Yo me pregunto, ¿será? Y me pregunto también, y te pregunto a ti, ¿reconoces a esas embajadas? ¿Te das cuenta de dónde salen esas embajadas? Pero por supuesto, Roberto, verás, yo voy a arrancar diciendo que esto no es un triunfo internacional. Suena a triunfo internacional, pero no lo es. Y te voy a ir desmenuzando el tema. ¿Has Verás, visto? el presidente Daniel Noboa ha grabado un video agradeciendo a las embajadas que lo han apoyado, un video que da a entender que esta vaina es un éxito internacional. Así es, así es. Pero Roberto, haz un pequeño ejercicio. ¿A qué organismo internacional corresponden esas 5 embajadas? Esas 5 embajadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Exactamente, son los países que tienen capacidad de censura, voto de censura. El derecho a veto. El derecho a veto, perdón, qué bruto que soy, estoy contaminado. Pero bueno, has visto que no hubo apoyo, qué sé yo, de Colombia no ha habido, No, de Brasil no ha habido, de, qué sé yo, de, no sé, de Irak o de Argentina o de México, no, no ha habido. Se tratan de las 5 embajadas de que Israel tienen, tampoco, ¿no? Curioso. No es no, que sí, Israel ha dicho muchas no, sí, gracias por sí, enviarnos, ¿o sí? sí, Israel ya dijo que sí, pero no le quedaba más remedio y no les quedó más remedio que a todos. Y te voy a contar la historia de por qué esto no es el éxito que nos lo quieren pintar. Que haya salido como éxito es otra cosa. Mira, Daniel Noboa, como ya dijimos, se quiso librar de este personaje que no le gusta tener cerca. Fue su binomio, fue su compañera de fórmula, la escogió a una libertaria de manual, es una libertaria de esas libertarias que parecen recién salidas de un curso de libertarianismo. Se distanció terriblemente de ella, ya no aguantaban más. Al final se le hizo la cosa una montaña, empezó realmente porque durante la campaña la cosa fue mal y luego ya los primeros días de gobierno también la cosa. Entonces decide mandarla a Israel como asesora de paz. Como, como Noboa vio la reacción que hubo en el Ecuador, él hizo un pedido a los países miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad, les pidió que hagan un apoyo. ¿Y qué resulta? El que primerito se lanzó al apoyo fue el gobierno ruso.
Eso tiene unos antecedentes, que es que Noboa tiene una relación muy especial con Rusia. No te olvides del famoso viaje que hizo con las asambleístas, algunas de ellas de la Revolución Ciudadana, a Moscú, en plena guerra de Rusia, en plena invasión rusa a Ucrania. Sí, es que Novoa, hay que decirlo, vamos a ver si será capaz de separar sus intereses particulares y sus intereses económicos de los intereses públicos durante la presidencia, porque durante su ejercicio de asambleísta no fue capaz en absoluto. Él viajó a Rusia Exacto, porque estábamos en un tema diplomático con Rusia, que acababa de invadir Ucrania, y el Ecuador se oponía a la invasión de Rusia a Ucrania, y él fue para precautelar las exportaciones del grupo bananero al que pertenece por herencia, ¿no? O sea, porque tampoco es que él exacto. construyó un grupo bananero, ¿no? Es el heredero de un grupo bananero que vende sobre todo a Rusia. Como asambleísta no fue capaz de separar esas No, dos cuestiones. Vamos a ver si como presidente será capaz. ahí es donde nos entran las dudas. Mira, si voy a seguir la historia, entonces como Noboa tiene estas relaciones excepcionales con Rusia. Además, he sabido, esto nos enteramos hace poquito, que tiene una relación personal con Putin. Ellos han conversado. Eh, de esto Han se dan, conversado, de lo que yo sé, al menos 2 veces desde que ganó la presidencia, Martín. sí, exactamente. De esto se dan cuenta los otros países entonces, Del Consejo de Seguridad. sí, o sea, el embajador ruso manda las felicitaciones y los enhorabuenas a Daniel Noboa y al Ecuador por este intento por solucionar el problema en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Entonces, los otros países, sobre todo los tres que son socios, digamos, que coinciden en casi todo, que son Francia, Reino Unido y los de Estados Unidos, sienten que no podían dejar que un país que está en la otra orilla de ellos, pero que son parte del Consejo de Seguridad, empiecen a ganar demasiadas simpatías del presidente del Ecuador. ¿Por qué? Porque el Ecuador es miembro del Consejo de Seguridad y el mes de diciembre va a presidir ese organismo. Entonces no es cualquier cosa. Estar de buenas migas con el Ecuador en este momento para estas potencias que normalmente no nos tomarían en cuenta, pero ni para jugar Nintendo, ahora sí nos ponen atención. Entonces, Francia e Inglaterra lanzan el mensaje, sus enhorabuenas, porque ven que Rusia lanza esto, y rusos y chinos más o menos juegan en el mismo equipo en el Consejo China de le Seguridad. sigue. Entonces quedaban estos otros. Entonces, Francia e Inglaterra lanzan su agradecimiento, su felicitación, y Estados Unidos es el último. Eh, A Se sabe regañadientes, puedo adivinar. ¿Cómo? Muy incómodamente, porque ellos estaban completamente en desacuerdo con esta medida de Daniel Noboa, pero claro, al ver que todos le felicitaban, tampoco iban a dejar que los rusos se ganen las simpatías de Ecuador. Porque cuando se es presidente del Consejo de Seguridad, hay un peso específico, hay una capacidad para hacer convocatorias, para hacer votaciones de determinadas cosas, etcétera. Entonces, es bueno estar eh, de buenas, ¿no es cierto?, con el gobierno ecuatoriano. Y ahí viene este video de Noboa, ¿no? Donde agradece a estos países. Esto es vergonzoso, Martín, porque Álvaro Noboa está utilizando la política internacional para resolver una cuestión doméstica, ¿no? Como se dice, muy del frente interno. O sea, él está tratando de resolver sus líos de casa con la vicepresidenta que él eligió y que no ha sido capaz de apechugar su elección. Eh, y para resolver ese tema y
hacer vendible su decisión, porque su decisión es básicamente mandar al exilio a la vicepresidenta. Otra cosa es que la vicepresidenta no sea la lumbrera que uno esperaría que sea la vicepresidenta. Otra cosa es que la vicepresidenta no tenga la orientación política que corresponde a un gobierno que acaba de pactar con el correísmo, pero es la vicepresidenta que ella eligió y para solucionar ese tema interno de puertas adentro, él está echando mano de su posición en el Consejo de Seguridad, es que en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, él está jugando como si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fuera una subsecretaría. O sea, decía, eh, De política interna. sí, sí, o sea, ¿cómo van a estar contentos? Yo supongo que, me imagino que ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia están contentos, pero que tuvieron que hacer esto para neutralizar el apoyo que ya le estaban dando Rusia y China. O sea, ahora entiendo todo. Él está vendiendo esto como un éxito internacional y en realidad es un cagadón. Digamos, usemos Así las es. palabras castizas que corresponden a las situaciones. El tipo acaba de ser una cagada internacional en la que tiene a los potencias que forman parte del Consejo de Seguridad teniendo que hacer cosas a regañadientes muy molestas porque no les queda de otra. Claro, porque además, Roberto, esos países que tienen unas instituciones gigantescas, diplomáticas, hasta hacen espionaje en todos estos países, esos países se dan cuenta perfectamente que el envío de Verónica Abad correspondía a una urgencia de purgar a la vicepresidenta, de sacarla, Sí. y no Ah, a un intento diplomático, porque si auténticamente el Ecuador hubiera querido enviar a una misión de paz encabezada por fulano de tal o fulana de tal, lo hubieran hecho con especialistas, con un equipo de diplomáticos. Ahora no voy a decir quién puede hacer, pero por ejemplo en la antigüedad, en los años pasados, hubiera enviado a alguien como Diego Cordobés, ¿no es cierto? sí, Alguien claro. así, O sea, y consultando con otros países de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Martín, manda a una persona que no tiene idea del tema diplomático. sí, Martín, en la Cancillería debe haber todo un equipo de gente especializada en el tema de Medio Oriente que conocen la problemática y las razones y las raíces y las repercusiones del conflicto, pero de pe a pa. Debe haber diplomáticos de carrera del Ecuador, gente que ha sido embajadora en esos países, que pudiera asumir esta tarea si es que al Ecuador le interesara asumir esta tarea, que por otra parte es una tarea que al Ecuador no le corresponde, pues o sea, el Ecuador es un país que ni siquiera tiene una comunidad judía importante o una comunidad palestina importante, mientras que Israel está tratando yo supongo que Israel en este momento está en una ofensiva de política internacional que tienen la mira Rusia, China, Estados Unidos, la comunidad europea, acaban de tener un impasse con los primeros ministros, el primer ministro de Bélgica y el presidente del gobierno español. O sea, los esfuerzos internacionales de Israel están dirigidos a aquellos países que pueden influir en el desarrollo del conflicto y Ecuador evidentemente no puede influir en el desarrollo del conflicto. Y cuando llegue esta pobre señora a Tel Aviv a asumir su cargo de embajadora de la paz, es que nadie le va a dar, o sea, estos manes están en guerra. Nadie, no van a tener ni tiempo de atenderle, van a decirle, le agradecemos su buena voluntad. Eh, Reúnase con el tercer secretario de la tercera oficina de la Cancillería. O sea, esa señora no va a poder hacer nada porque además no va a hacer nada. Ella no, o sea, ella está ahí exilada, no está ahí para cumplir ninguna misión diplomática porque cualquier misión diplomática que ella quisiera hacer al respecto es una misión imposible. No hay misión diplomática posible sobre lo que le están enviando. Ah, Claro, mira, acabo de ver la noticia
que el presidente Biden de los Estados Unidos envió hace 2 días a, como embajador especial para el tema de Palestina e Israel en Israel al embajador David Satterfield. Es un enviado especial para temas del Medio Oriente. O sea, Estados Unidos ya envió a o sea, nuestra embajadora, nuestra improvisada embajadora, no le van a parar bola. O sea, y mira, Roberto, una cosita más sobre este tema. Pobrecita. O sea, No te da una ternura. cosita más, una cosita más sobre este tema, es que si realmente hubieran querido enviar a alguien capaz para esta misión, no lo hubieran escogido a ella por una sencilla razón. Fue ella la que metía durante la campaña las patotas saltando un día. Es ella era la imprudente, la que hacía declaraciones que iban en contra del plan de gobierno de Novoa. Entonces, ¿cómo le mandas a alguien en que no puedes confiar? A O la sea, nación tú más le delicada del mandarías, planeta, ¿no? claro, claro, tú le mandarías, qué sé yo, imagínate que una pareja de parientes tuyos se está divorciando y quieren un mediador. ¿Tú le mandarías a alguien en que no confías de que es una bestia y que mete las patas? No, pues. Sí. O sea, yo me pregunto cómo sería ese momento en el que Daniel Noboa le comunicó a la vicepresidenta este tema, ¿no? Le diría, Verónica, te vas a Tel Aviv a solucionar el conflicto entre Israel y Palestina y no me vuelves hasta que esa huevada no esté solucionada. O sea, lo que quieren es alejarla. Claro, es lo que Usar tú la dices, es política un equilibrio. internacional, usar la política internacional como un pretexto para cumplir un cometido político interno del más bajo nivel, además, hay que decirlo, o sea, uno puede imaginarse la pobre idea que tiene Noboa sobre lo que es la política internacional. Eso es una cosa que me preocupa. Y la otra cosa que me preocupa es cada vez que Daniel Noboa se canse de alguien, porque vamos a ver, o sea, esta señora, su crimen es haber sido quien es. Esta señora es una libertaria de manual, como decías, se formó con la misma gente que apoya a Milei, es hincha de Milei, no es una lumbrera, no es una filósofa del libertarianismo, no, es de manual. Eh, y fue Daniel Noboa quien la eligió a ella para ser candidata a la vicepresidenta. Una vez candidata, ¿qué es lo que hizo ella? Ser quien es, la libertaria de manual que es. Entonces, ¿qué dijo? Hizo declaraciones libertarias diciendo que la salud debería ser privada, que la educación debería ser privada, todas esas cosas. Apoyó a Milei y en el culmen de la impertinencia fue y se sacó una foto con Santiago Abascal, el líder del partido Vox, la extrema derecha española, en el preciso momento en el que este gobierno estaba llegando a un acuerdo con el correísmo. Pero Santiago, Roberto, sobre lo de España hay sí, hay más, más hay tela que más cortar. material sobre el Sí, tema con España. ya vamos allá, Martín. Ah, Lo que yo ya quería vamos decir, pero no dejemos de mencionar el video. Ella saca un video donde claramente eh, recibe acuso, ¿cómo se dice? acusa recibo. Acusa recibo de el daño que le están haciendo, ¿no? Ella habla ahí en ese video, habla de que le están enviando a morir. Un Sí, de que poco le si están no enviando a la puede guerra, ser. un poco exagerado, ¿no? O Sí, sea, sí. tendrá que acostumbrarse a las alarmas o sea, en Tel Aviv reciben alarmas de bombardeos, de antiaéreas y todo eso, y tiene que meterse en los refugios y todo lo demás, pero va a estar Refugios. bien, o sea, no es que le están mandando a la guerra, pero sí le están mandando a un país muy conflictivo, Y en el una que cosa que ella no va a estar a gusto tampoco, o sea. no, es que no va a ser cómodo. Pero a lo que yo iba, Martín, es que Novoa elige a esta persona
esta persona no es que la traiciona, porque él en el discurso que pronunció en el Teatro Sucre de Quito, en la ceremonia en la que recibió las credenciales como presidente de la República de manos de las autoridades electorales, él dio a entender que esta señora lo había traicionado. Y uno se pone a pensar, y no, o sea, ¿dónde está la traición? Ella simplemente fue quien es. No hay ninguna traición que se le pueda achacar. Simplemente Noboa se cansó de ella, o Noboa escuchó las presiones de sus nuevos aliados, o no sé, lo que me pregunto es, cada vez que Noboa se canse de alguien, ¿lo va a mandar a Tel Aviv? Después se cansa de alguien más, se cansa de la ministra de la mujer y la va a mandar a Kiev, la va a mandar de embajadora a Kiev. O sea, me gustaría verla a la ministra, la O a antigua Sudán, ministra o de a la Sudán. mujer, terminar de embajadora en Kiev, a ver si canta Mambrú se fue a la guerra, chirirín, chirirín, chin, chin. Me encantaría verla a ella cantar Mambrú se fue a la guerra si es que la mandan a Kiev, porque me parece que eso le puede pasar a cualquiera. O sea, me da susto un presidente que se cansa de alguien y que te manda a Tel Aviv de una. O sea, Claro, esto abre una interrogante sí. que es muy delicada, ¿no? O sea, el señor Noboa está capacitado emocionalmente, o sea, tiene la capacidad emocional para enfrentar momentos de crisis, tiene la capacidad de tomar decisiones donde no mezcle lo personal con lo público. Aquí está mezclando de alguna forma algo de política personal, de relaciones personales con relaciones internacionales. Entonces, esto sí es algo que preocupa. No sabemos si lo va a seguir haciendo, pero yo creo que las banderitas rojas están ahí puestas, ¿no? Ahora, con respecto a la tendencia del presidente Noboa de mezclar lo personal con lo público, creo que el tema de España es una muestra de eso, ¿no? Tú Sí, tenías algo que decir con respecto a eso, porque entiendo que hay ahí asuntos bastante personales mezclados con esta incomodidad que produjo la visita de Verónica Abad a España y su foto con Abascal. sí, mira, el tema es el siguiente. De lo que sabemos, de lo que se sabe, en el juicio que tuvo por su divorcio con su primera esposa, en uno de estos procedimientos, documentos que entran dentro, porque estamos hablando de familias poderosas que entran en una disputa por temas económicos a raíz del divorcio de Daniel Noboa, eh, resulta que una empresa española que se dedica a los seguros había hecho una especie de inventario o de listado de los bienes y las propiedades de los Novoa, de Daniel. Y Daniel Novoa aparentemente lo toma personal y piensa que tras esa, tras esa documentación, tras esa diligencia de esta empresa española, estaba la embajada, porque claro, la embajada había hecho algún trámite en defensa de esa empresa, normal. Toda embajada tiene que ayudar a las empresas de sus países. Entonces, de lo que sabemos, Daniel Noboa asume como que fuera algo personal y le Porque no coge sabe distinguir lo antipatía. público de lo privado, Martín. O sea, es- Exactamente. Y le coge antipatía y resistencia, desconfianza, no sé cuál sea la palabra, a la embajadora de España en Quito. Entonces, eh, Daniel Noboa se va a España en uno de sus viajes y la embajadora empieza a buscarlo, le texteaba, le llamaba por teléfono y no le contestaba, porque se entera que en España el rey quería hacerle un almuerzo. Eh, y entonces se comunica con es- amistades, busca hubo que perseguirle para llevarle al Palacio Real. y finalmente parece que ciertas amistades intercedieron, etcétera, y ya el actual presidente le pone asunto al tema y va y tuvo un almuerzo
con el rey, lo cual era un hecho extraordinario, porque que el rey haya querido invitarle a un almuerzo. O presidente No electo no es sabemos qué normal, tal, ¿no? no sabemos qué tal estuvo el almuerzo. Yo supongo que muy poco conversado, ¿no? Dadas las... Sí, o sea, qué puede hablar Daniel Noboa con el rey? O sea, ¿qué habrá leído Daniel Noboa? no sé. No creo En que todo mucho. caso, este episodio lo que nos muestra es que él tiene esta tendencia a mezclar las dos cosas. Él le agarró cierta antipatía a lo español, digamos, o a la embajada, y no se dejaba comunicar. Pero bueno, esa es una anécdota, es un episodio que habla de esto, ¿no? Y luego viene esta foto de Abad con Abascal, que obviamente molestó a Daniel Noboa. Pero claro, todo esto era durante no, él ya era presidente electo. Esto fue antes de asumir el poder. Es que Daniel Noboa estaba en un plan de acercamiento con el correísmo, y estaba en un plan había hablado con Pedro Sánchez. Supongo que no sería muy bien visto por Pedro Sánchez que la vicepresidenta de Noboa, con quien acababa de hablar por teléfono, hay que decirlo, se reuniera con Abascal, que es el cuco, para el PSOE es el cuco. Supongo que los correístas también estaban incómodos por el tuit de Abascal, porque esta foto de Abascal con Verónica Noboa, Verónica Abad, perdón, esta foto sale en un tuit de Abascal, en la que Abascal, un tuit en el que Abascal dice, estoy seguro, no estoy citando de memoria, no, pero me acuerdo perfectamente que decía, estoy seguro que el nuevo gobierno del Ecuador sabrá mantener a raya las pretensiones de esta izquierda troglodita o algo así, ¿no es cierto? Mientras que en realidad el nuevo gobierno del Ecuador estaba pactando con la izquierda troglodita. Entonces parece que esa foto ya le sacó de las casillas, sí, efectivamente, a, Bueno, a Noboa. lo cierto es, Roberto, que esto ha estado tan mal manejado desde el día del almuerzo en el mercado de Iñaquito, lo de las credenciales del discurso ese cuando habló de... En fin, y ya con esto de Israel, esto termina convertido en la gran comidilla de las redes sociales. O sea, desde chistes, ponían la música de Delfín Quispe, eso se disparó, lo de la canción esa de Delfín Quispe de Israel, Israel, qué bonito es Qué Israel. bonito es Israel. Y la canción de Contravía, de que anda a ver si llueve en Tel Aviv. Y luego, claro, obviamente, cuando las redes hierve la eterna discusión del feminismo. Entonces también entró el tema del feminismo en todo Sí, esto, porque claro, hubo muchas mujeres y mucha gente que vio que esto era un acto de agresión contra Bad, y ella lo dice en su video, ¿no? Y esto terminó convirtiéndose como un tema de feminismo versus no feminismo, cuando yo creo que esto era bastante más sí. amplio. Lo curioso, Martín, es que hubo, o sea, hubo gente que lo tomó como una agresión machista, lo cual me parece desatinado, porque yo creo que si Verónica Abad fuera hombre, le estarían mandando igual a Tel Aviv. O sea, no tiene que ver con su condición de mujer, tiene que ver con su libertarianismo y lo que su libertarianismo le ha llevado a hacer. No es por mujer que le están mandando a Tel Aviv, es porque se volvió un personaje incómodo que se habría vuelto igual de incómodo si fuera hombre. Pero hubo otras feministas que, al contrario, festejaron con bombos y platillos el envío de Abad a Tel Aviv, porque dijeron, qué bueno que se va esta maldita antiderechos, porque claro, o sea, Verónica Abad, como buena libertaria, lejos está de suscribir las tesis del feminismo radical, eh, de la actualidad, y más bien hizo algunas declaraciones bastante desatinadas.
sobre la condición de la mujer y sobre la violencia contra la mujer, desestimando la importancia de la violencia contra la mujer. Hizo declaraciones desatinadas que en su momento fueron muy comentadas por el feminismo. Y ahora estas feministas que recibieron con disgusto esas declaraciones en su momento, ahora reciben con mucho agrado el destino de Abad en Tel Aviv, diciendo que Claro, bien que se va. yo vi alguna gente que decía en redes que tenían la tesis de que a una antiderechos el feminismo no la puede cobijar, no la puede defender. Eso me pareció absolutamente insólito, ¿no? O sea, vamos a defender a las mujeres de acuerdo a su bandera. Sí, o sea, es más o menos lo mismo que el machismo, el mismo prejuicio en el que el machismo, el peor machismo incurre, que es el de pensar que si la violaron es porque ella provocó. Bueno, ahora si la mandan a Tel Aviv es Exacto. porque ella se lo merece, de alguna manera se lo merece. Eso es, me parece muy desatinado, pero lo que más me llama la atención de este debate feminista sobre el destino de Verónica Abad es la manera como hay este feminismo que no es capaz de ver más allá de su ombligo, porque el tema de Verónica Abad antes de festejar o no festejar o lamentar su destino a Tel Aviv, que a mí me parece que es lamentable por todo lo que hemos dicho, o sea, no es un tema para festejar, es un tema para lamentar, porque implica un desatino en la política exterior, porque implica una preocupante característica personal del mandatario, porque implica todo lo que hemos dicho en este episodio, Martín. Pero hay feministas a las que lo único que les interesa es su propio ombligo. Y eso me parece penoso, porque sí, la señora es antiderechos, pero el mundo no gira en torno a la causa feminista, que por supuesto que es muy importante, que los derechos son importantes, pero hay tantos componentes en este capítulo de nuestra historia que resulta penoso ver a gente festejando el destino, festejando y haciendo bullying, ¿no? O sea, le han hecho bullying a la señora Abad, que por Hicieron cierto, bullying, este hicieron fin de bullying. semana estuvo, Lo de Mambrú se fue a la guerra es bullying. eso es bullying total. La señora Abad que este fin de semana estuvo ocupando, yo creo que 4 de las 5 primeras tendencias, 4 eran de ella. Abad, Tel Aviv, Israel, no sé qué más. O sea, todas eran sobre este asunto. Y este asunto es a lo que iba, este asunto que tiene tantas implicaciones en política internacional, en política nacional, hasta en el tema de la psicología de nuestro presidente. Resulta que para el debate feminista, todo se centra en si la señora es antiderechos o no. Y si es antiderechos, está bien, festejemos que se vaya. Me resulta penoso esa abstracción del, del contexto nacional, o sea, como si hubiera un tema feminista por fuera del contexto nacional, como si el tema de los derechos de la mujer no estuvieran involucrados o no tuvieran que ver con la política nacional y con todas las implicaciones de las decisiones que se toman en política nacional. A mí eso me parece triste y reduccionista. Y además, agrégale a todo esto ese ecosistema de opinión que hay que aplaude todo lo que hace Novoa, todo lo que hacen los socialcristianos y los correístas en la asamblea, ¿no? Entonces estamos ¿Te en refieres al Sindicato Nacional del Buen Rollito? y de los buenoides. Sí. Entonces,
Claro, todo esto es bien visto. También me llamó la atención la cantidad de correístas que han aplaudido esta decisión. Estaba viendo a uno de estos operadores correístas, de estos, decir que esto es una misión diplomática fantástica, que no. Entonces, todo termina siendo política de última, ¿no? Y en esto terminó este tema. Sí, política de última, todo es un simulacro, pues finalmente, finalmente ver hasta a Henry Kronfle festejando, felicitaciones, señora vicepresidenta, o sea, por favor, o sea, hemos institucionalizado el simulacro como política, como única posibilidad de la política nacional, todo esto es tan penoso, tan penoso. Sí, sí, sí. Creo que con esto vamos cerrando, Roberto. La conclusión básicamente es lo grave que es que se mezclen los temas internos como parte de la política internacional, los temas personales, eh, que se mezclen, ¿no? Y que sean estos escenarios internacionales. Al Ecuador le costó muchísimo volver al Consejo de Seguridad y que se vea manchado todo esto, que esta cosa hace mucho ruido, me parece que es muy lamentable. Pero bueno, les esperamos para el día de mañana. Esta semana va a ser muy movida, vamos a ver qué pasa en la asamblea, etcétera. Así que hasta mañana, sí, Roberto. Hasta mañana, haciendo votos porque no llueva en Tel Aviv.